Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. En el capítulo de hoy tenemos un capítulo muy interesante, un tema de conversación muy importante y actual. Actual desde siempre en realidad, desde siempre. Sí. Vamos a hablar respecto a los vínculos que cuidan la identidad. Para hacer un resumen, un pequeño y corto resumen, el capítulo de uno de nuestro podcast estuvimos hablando cómo guardar el corazón, todo lo que dejábamos también entrar en él, cómo Dios iba transformando nuestra vida. En el capítulo 2 estuvimos hablando sobre esa fe que nos permite crecer, que transforma también nuestro corazón. Y hoy día, para seguir el hilo conductor, vamos a hablar los vínculos que cuidan esta identidad y que cuidan este corazón, ¿cierto? Exacto, porque la fe no crece en el vacío, Así es. La fe no crece sola, crece con vínculos, crece a través de las relaciones de personas que forman parte de nuestra vida. Y en cuanto a esto, a las personas con las que nos rodeamos, con aquellos que nos vinculamos, la Biblia es clara. Sí. Y habla sobre las relaciones, habla sobre los vínculos. Y particularmente el día de hoy vamos a estar basándonos en Proverbios, capítulo 13, verso 20, que nos habla sobre estas relaciones, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que dice? Dice el capítulo: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Exacto, y como dice el versículo, básicamente las personas influyen en nuestra forma de ser, influye en nuestra identidad. Pero lo que nos gustaría enfocarnos el día de hoy, más que en eso, que sí lo vamos a conversar, es que nuestra identidad debe estar enfocada en Cristo. Así es. ¿Cierto? Entonces, ahí va a ser el foco, el centro de nuestra conversación el día de hoy, de que el objetivo es no perder nuestra identidad en Cristo. Así es. Bueno, y para comenzar, queremos ahí darle el pasito a este capítulo importante y la influencia de los vínculos, como decías tú, en nuestra vida, ¿cierto? A ver, Rebe, vamos ahí a hacer una pregunta directa al hueso. ¿Cómo han influido tus relaciones más significativas dentro de tu identidad, dentro de la relación que tú tienes con Dios, dentro de tu vida cristiana en general? Buena pregunta. Siguiente pregunta. Paso. Bueno, primero que todo es importante mencionar que las relaciones que nos influyen no son solo en lo emocional. El mundo nos hace ver las relaciones humanas como muy emocionales, todas basadas en los sentimientos. Como algo pasajero. También como algo espontáneo, pero no es así solamente. Claro, existe un vínculo emocional cuando uno se relaciona con las personas, pero lo más importante y lo que la Biblia apunta es cómo aquellas personas nos moldean y transformamos un vínculo ya emocional en algo más formativo. Así es. Entonces, cuando pienso en aquellas personas que han influido en mi manera de vivir, pienso en aquellas personas que forman mi fe. Y en particularmente, como lo hablábamos en el capítulo anterior, son personas que se encuentran dentro de la iglesia, quienes nos ayudan a crecer en la fe. Por ende, ahí está la importancia de tener el vínculo con nuestros hermanos de la iglesia. Y bueno, en cuanto a las relaciones que han influido, son diversas, han sido significativas y han provocado, creo, la madurez que tengo hoy en día, que no es suficiente, es necesario seguir creciendo. Siempre se puede crecer más. Pero esas relaciones que se han dado dentro de este espacio, dentro de nuestra iglesia local, han sido súper importantes para que nosotras crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por ende, por ese lado me voy cuando pienso en las personas que han influido significativamente en mi crecimiento espiritual. Era como lo que hablábamos también en el capítulo 2, donde nombrábamos esta red de apoyo que está dentro de la iglesia y los vínculos que uno genera en el cotidiano, porque son personas que a nosotras en particular, que somos jóvenes, nos han visto crecer. Sí. También nosotras ahora podemos formar parte del crecimiento de otros, que eso también es súper importante y es una responsabilidad también a la que hay que tener mucha consideración.
Exacto, y también es importante ver a la iglesia de Cristo, ver en retrospectiva nuestra iglesia y pensar en cómo distintas personas con distintas características las mías, con distinta afinidad las mías, pueden fortalecer mi fe. Y ahí es cuando, bueno, hoy vamos a hablar mucho sobre la importancia que tiene la iglesia local en cuanto a esto, porque en el fondo nosotros nos vamos nutriendo de todos los miembros, de todos los participantes de nuestra iglesia para crecer. Entonces podemos encontrarnos con una diversidad de hermanos, desde gente joven de nuestra edad, desde niños, desde personas más adultas, ancianos, etcétera. Pero lo importante es cómo yo genero los vínculos con estas personas para crecer. Sí, ahí hay un punto igual importante que Dios llega a todas las personas. Sí. O sea, está también, podemos ver que las personas son diversas dentro de la iglesia. Cada uno tenemos una forma de ser distinta, personalidad distinta, físicamente somos todos distintos y Dios puede utilizar a distintas personas para también generar ese crecimiento espiritual en tu vida. Vínculos que te aportan a la fe diaria, ¿cierto? Exacto. Y bueno, tú hablabas de una diversidad de personas con las que nos rodeamos y creo que igual es importante retomar un poco lo que hablábamos en el primer capítulo, en donde mencionábamos que guardar el corazón no era encapsularlo, sino que era tener la sabiduría y discernimiento para tomar decisiones. Sí. Y creo que esa es la base también en cuanto a los vínculos, porque nosotros no nos rodeamos solo con gente de la iglesia, nos rodeamos con gente de nuestro trabajo, con amistades que decidimos tener, y es importante que nosotros veamos cómo estas amistades pueden influir en mi vida. Tener esa capacidad de discernir, porque hay amistades que, claro, quizás pueden afectar negativamente y hay otras que pueden influir positivamente. Exacto. Y también mencionar un poco lo que conversábamos antes de empezar a grabar, que más allá de cómo me va a influir a mí, también tengo que pensar en cómo influyo yo en la vida de los demás, porque nosotras tenemos un propósito en la vida de aquellos que no son creyentes, que es llevar a Cristo, ¿cierto? Llevar el Evangelio. Y que son personas con las que nos relacionamos gran parte de nuestro día. Sí. O sea, estamos en la iglesia durante toda nuestra vida y un par de días a la semana, pero las personas que tú tienes en el trabajo, que tú tienes en la universidad, en el colegio, son personas que tú ves cotidianamente. Entonces, esa responsabilidad también va de parte de nosotros, ¿cierto? Exacto. Cómo nos relacionamos ahí con ellos y cómo podemos nosotros influir en la vida de ellos. Sí. Bueno, y sigamos pensando en los vínculos, sigamos pensando en las reflexiones, y me gustaría que ahora, en las reflexiones, en las relaciones, perdón, me gustaría que ahora reflexionáramos sobre alguna relación que haya sido significativa en cuanto a tu fortalecimiento como cristiana. Y también las personas que están en casa podrían estar pensando en quizás algún vínculo específico que sea significativo en este caminar. Mira, si me lo preguntas a mí, yo creo que no hay una sola persona que haya influido dentro de nuestra vida como, bueno, mi vida en particular como cristiana. Siento que son muchas personas, o sea, es un grupo de personas porque te rodeas de muchos hermanos dentro de la iglesia. Entonces, esos vínculos que generan desde que eres pequeña o los vínculos que generas ahora de grande, te permiten también poder como crecer espiritualmente, tener ese discernimiento y poder transformar tu corazón. Ya, yo creo que es importante que tengamos en consideración y que es válido que no solamente es una persona. Va también, pienso en el pastor de nuestra iglesia, pienso en los ancianos de nuestra iglesia, pienso en los jóvenes de nuestra iglesia e incluso en los niños. Sí. Porque los niños también forman una parte muy importante de la vida de la iglesia. Exacto. Bueno,
Los niños son los que dan ahí el ánimo, la alegría. Y los que confrontan a veces. Sí, van directo ahí al hueso. Muchas veces esa pregunta sin filtro, que tú no sabes ahí cómo escabullirte, pero son muchas personas, siento yo. Es un grupo de personas, quizás uno tiene más afinidad con unos que con otros, todos son tus hermanos, pero tienes una relación más cercana con una persona o con distintas personas, y es un grupo en general. Yo siento que no hay alguien como individual. Sí, de cierta forma es porque uno es más cercano a alguien, entonces le compartes más experiencias. Si estás mal, vas a acudir a esa persona, pero es un grupo, son varios. Sí, es cierto. Bueno, por eso es importante el cuerpo de Cristo y el congregarse. Congréguense. Asistan a su iglesia local. Bueno, hay relaciones que nos fortalecen, pero ahora vamos a preguntas más incómodas, lo que nos gusta. Nos vamos a incomodar. ¿Te ha sucedido que alguna relación, algún vínculo te haya confundido o te haya debilitado en tu fe? Mira, ahí hay que hacer como una pequeña pausa, un pequeño entre paréntesis, que era lo que conversábamos también cuando estábamos preparando el capítulo, que es la importancia de tener una base firme, ¿cierto? Porque nos vamos a desarrollar, como hemos nombrado anteriormente muchas veces, en distintos espacios donde te rodeas con gente que no es cristiana. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos ser sabios, crecer espiritualmente cada día, para que cuando llegue ese momento en que una persona pueda confrontarte y tenga la posibilidad de debilitar tu fe, no suceda. Exacto. Porque te vas a rodear de personas que quizás van a atacarte ahí como con esa pregunta o te van a preguntar por qué haces esto, sobre todo en el mundo actual que estamos como constantemente buscando ahí la contradicción, pero es importante estar firme porque así tu fe no se debilita. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por la etapa de ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Qué hacen allá? ¿O por qué crees en Dios si Dios no estaríamos, no existiría el hambre, no existiría y muchas cosas que son preguntas que se repiten constantemente, pero yo creo que esa base firme y que Dios te dé sabiduría para responder te permite también crecer. Sí. Bueno, y ahí también está nuestro deber como cristianos en llevar una vida con las disciplinas espirituales, ¿cierto? Una vida específicamente de oración, solicitando a Dios el discernimiento para saber, bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo esta relación afecta a mi vida o no. Entonces yo creo que insisto, más allá de guardar el corazón bajo 7 llaves, lo importante es tener el discernimiento que viene de parte de Dios para poder definir qué es lo que me hace bien, qué es lo que me edifica y qué es lo que no. Porque como lo conversábamos anteriormente, no se trata de encerrarnos, de aislarnos, porque afuera hay muchas personas que necesitan de Cristo. Exacto. Hay muchas personas, el mundo está lleno de gente que necesita conocer el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo con esos vínculos que genero en el trabajo, con amigos de afuera? Es presentar el evangelio de Cristo, es romper esta barrera, romper esta cortina y llevarles a Dios. Sí. En el fondo, cuando uno se da cuenta que cuando uno recibe una buena, no sé si una buena respuesta, pero recibe aceptación, entre comillas, es cuando te das cuenta que hay que seguir ahí trabajando esa tierra. Yo creo que ahí igual es importante saber que tienes que ser prudente. Claro. Para los adolescentes que nos estén mirando, para los jóvenes, cuesta hablar de Dios cuando son personas que no van a la iglesia, por ejemplo, o no conocen a Dios en ningún aspecto de su vida. Es importante tener la responsabilidad de hablar de Dios, pero también ser conscientes de ser prudentes. En qué momento yo tengo que hablar de Dios, en qué momento también Dios me permite tener ese espacio, porque Dios hace todo, ¿cierto? Dios tiene el control de todo. Entonces Él también genera estos espacios en los cuales me permite hablar de Él. Sí, es relevante lo que mencionas, porque Dios en su sabiduría
permite que todo suceda. Así es. Y creo que cuando Él genera las instancias para presentarle el Evangelio a un no creyente, es algo glorioso. Sí. Porque te das cuenta cómo es receptor esa persona, receptora de la verdad de Cristo. Y claro, como dices tú, son en los tiempos de Dios. Ahora, eso no se trata que tengamos que estar sentados esperando, claro, Señor, ¿cuándo va a ser tu tiempo? No, sino que se trata de que mientras se prepara el corazón de esa persona, tenemos que llevar una oración para que el Señor lo vaya trabajando, para que el Señor lo vaya preparando, para que Él genere las instancias, para que Él genere los espacios y así hagamos todo de acuerdo a su voluntad. Sí, no, completamente. Exacto. Bueno, y así como nosotros tenemos que influir en los demás, no podemos tampoco escapar de la realidad de que somos influenciados por los demás. Sí. Somos influenciados también por el mundo. Como dijo Mili, muchas veces compartimos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros del colegio, depende del contexto de cada uno, que con nuestros hermanos de la iglesia. Sí. Pero es importante que nosotros tengamos, como mencionábamos, este discernimiento para saber cuándo poner límites. Porque hay que pensar que todo vínculo nos suma de la misma manera. Así es. Cada vínculo aporta a nuestra vida de forma distinta. A pesar del cariño, los vínculos se forman, aportan, a nuestra vida de acuerdo a lo que me está formando en mi corazón. Entonces es importante que recordemos lo que dice el versículo, que andar con implica cercanía, ¿cierto? Influencia constante. Sí. Entonces por eso es importante en orar en la dirección del discernimiento y saber qué significa andar con sabios, solicitarle a Dios, leer la palabra, conversar con mis hermanos de la iglesia para saber en la práctica qué significa andar con sabios. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar ahora? Mirar nuestra vida, hacer un scanning, por así decirlo, para saber cuáles de mis amistades son sabias, cuáles de mis hermanos de la iglesia son sabios, Claro. qué consejos yo recibo de gente sabia y ahí comenzar a... Y ahí está también lo que establecer. hablábamos en los capítulos anteriores, esos consejos que tú recibes. ¿Cuáles dejas entrar a tu vida? ¿Cuáles Exacto. dejas que edifiquen tu corazón? ¿Y cuáles simplemente los dejas ahí porque sabes que no te están edificando? Exacto. Sí, y un alcance muy importante. Al hablar de vínculos, estamos hablando no solamente de amigos, ¿cierto? No, de Estamos familia, relaciones laborales, sí. relaciones de amistad, claramente. Dentro de la iglesia Ajá, también, sí. Sí, eso es un alcance muy importante también, porque nuestras relaciones son tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Exacto, los vínculos se generan de distintas formas con distintas personas. Así es. Entonces es importante que no veamos, como dijo Mili, solo los amigos, sino que pensemos en los distintos tipos de vínculos que nosotros formamos. Sí, hablábamos también respecto a que cada uno tiene somos diversos, ¿cierto? Dentro y fuera de la iglesia, personalidad, físicamente. Cuando hablamos de esta relación de vínculos, en algún momento, Rebe, ¿dónde crees tú que se puede generar una pérdida de identidad por relaciones que tú formes con otras personas? Bueno, esta pregunta es súper importante y sobre todo cuando nosotros nos estamos formando, cuando Sí. nuestra personalidad se está formando, cuando nuestra identidad se está formando, que es siempre, pero es más moldeable, por ejemplo, en la adolescencia. Y es súper importante que nosotros, antes de generar vínculos profundos con los demás, tengamos un vínculo profundo con Dios. Sí. Entonces, nuestra responsabilidad, como hablábamos anteriormente como cristianos, es ejercer las disciplinas espirituales, ¿cierto? Y profundizar en la palabra de Dios, profundizar en la relación con Dios. Ese es el vínculo más importante Sí. del ser humano. Por ende, yo creo que lo más importante es primero tener un vínculo firme con nuestro Señor, para que luego, cuando comencemos a generar vínculos reales con las demás personas, nuestra identidad no se pierda, porque vamos a estar firmes en Dios. Sí. Y esto, como lo decía, se puede generar mucho en la adolescencia, cuando entramos a la universidad, sobre todo,
porque ahí estamos bombardeados de ideologías, de información, y ahí es cuando igual tenemos que mantenernos firmes en Cristo. Porque muchas veces se van a interponer ante tu perspectiva y tu forma de ser, de ver la vida, de esta creencia en Dios, y ahí está lo que venía conectado un poco más arriba que hablábamos, que es esta base firme. Si nuestro suelo está firme, nuestra roca que es Cristo, estamos firmes ahí, ya no deberíamos tener esta pérdida de identidad, que es lo que hablábamos. Sí. Bueno, y ese es un trabajo diario, no es que una vez en la vida, no, es día a día yo tengo que fortalecer mi relación con Dios. Sí, entonces sí, es constante, Exacto. es algo que es constante. Sí. Bueno, y los vínculos vienen acompañados también de lealtad y de límites, ¿cierto? Sí. Porque aquí se puede generar algo complejo que igual nos gustaría hablar, conversar, porque muchas veces como cristianos queremos amar, queremos ser leales, queremos ser fieles, estar para los demás y todo, pero a veces eso se confunde, ¿cierto? Y confundimos el perder la claridad con perder incluso nuestra identidad. Entonces, Mili, ¿en dónde está el límite de amar y perderte? Yo creo que, bueno, como hablábamos anteriormente, está esto de nuestra base firme y que tiene que ser constante, ¿cierto? Si hay una base firme no nos vamos a perder. Pero Dios es amor. Dios es amor. Él sabe en qué momento nosotros vamos transformando nuestra vida, qué va transformando nuestro corazón, pero también es importante que establezcamos límites en el sentido de si hay algo que sabemos que no es la verdad, tenemos que tener la responsabilidad de poder corregir, ¿cierto? De poder corregir con amor, si es lo que tenemos que hacer, porque Dios nos usa como instrumento para poder llegar a otras personas. Y esa forma de poner límites se puede dar dentro de la iglesia con gente con las cuales establezcamos conversaciones, diálogos, y nos permiten edificarnos, pero otras no. Y ahí es donde tenemos que poder ser sabios, tener el discernimiento de establecer límites, de saber que eso no me está edificando, que esa no es la verdad, y ser responsable de poder decírselo también a la otra persona. Sí, y es importante siempre tener una vara para medir todo lo que pasa en nuestras vidas. Y esa vara que nos ayuda a medir nuestros vínculos, nuestras relaciones, cuando nos alejamos, y todo es la Biblia. Entonces es importante que, como decía anteriormente, nosotros debemos tener estas disciplinas espirituales para saber luego cuando discernir. Generemos el vínculo, discernir y tener también la capacidad de poner límites, porque ser leales no es malo. Amar a mis hermanos no es malo, es un mandamiento, debo hacerlo. Pero cuando algo me aleja de la verdad, es cuando yo tengo que colocar límites, ¿cierto? Es cuando yo ahí tengo que marcar. Y para eso también tenemos que saber acerca de lo que nos están conversando, porque si no sabemos, muchas veces nos vamos a dejar llevar por lo que la otra persona nos está diciendo. Y si esa no es la verdad, no nos estamos edificando y ahí nos estamos debilitando. Exacto. ¿Cierto? Y en base a esto, ¿te ha pasado que amar a alguien implicó poner límites? Sí, yo creo que eso también es constante. Yo creo que va relacionado con lo que hablábamos anteriormente. El amar también implica, como nombrábamos antes, corregir y decir que no, ¿cierto? Incluso yo amando a esa persona. Puede pasar con personas de la iglesia, con personas de la familia, y claro, que pase dentro de la familia, quizás ahí tú estás en tu zona de confort, entonces te sientes con más confianza de poder decir no y establecer límites. Pero cuando esto se da quizás con gente que no conoce a Dios, tenemos que ser aún más amigables. Tenemos que tener aún mucho más amor de poder establecer ese límite. Y cuesta porque ahora hay, como decíamos en el capítulo pasado, hay tantas modas, hay tantas, se puede decir como verdades que intentan imponernos, pero que sabemos que no son así, que no es la verdad. Exacto. No es lo que Dios edifica, no es lo que Dios nos entrega en su palabra.
Sí, bueno, y es importante aquello que mencionabas sobre la verdad, que es esto de que nos cuesta poner límites, quizás con nuestros amigos o con, sí, nuestras amistades, que claro, no queremos hacer la diferencia de nuestras amistades cristianas y las de afuera, sino que son todas nuestras amistades. Sí. Porque claro, en la familia es más fácil, pero quizás con los amigos no tanto. Pero es importante mencionar que el acto de amor más grande que yo puedo hacer quizás es mostrar el evangelio, ¿cierto? Uh-huh. Y marcar el límite con eso, es decir, corregir con amor a aquella persona que necesita ser corregido. Entonces, uh-huh, en cuanto a eso, como que igual nos tenemos que armar de valor, por así decirlo, para ir hacia el otro con esta verdad. Sí. Que va también llena, cargada de un mensaje de amor, porque sí, en el fondo la obra que hizo Jesucristo por nosotros es el acto de amor más grande que nadie jamás en la vida uh-huh va a hacer por nosotros. Sí, ahí igual hay un tema importante que me gustaría decirlo y hablarlo, que era lo que conversábamos anteriormente, estas amistades que se generan dentro de la iglesia y estas amistades que se generan fuera de la iglesia. Con la Rebe decíamos en un momento como deberíamos perder el miedo a que se puedan mezclar en actividades sociales, porque también es una forma de que ellos conozcan tu realidad y conozcan a esos amigos que te edifican. Y dentro de esas actividades, cumpleaños, alguna reunión social, que se mezclen también te permite a ti edificarte, porque Dios por algo los coloca en tu vida. Si son tus amigos, Dios por algo los tiene ahí, ¿cierto? Estas amistades que tú tienes fuera de la iglesia que perduran, también es porque Dios las quiere al lado tuyo, porque tienes que mostrarle el evangelio. Entonces sí se pueden mezclar en algún momento. No pasa nada. No tengamos miedo. Y de hecho es glorioso ver cómo todo es integral. Uh-huh. Ver cómo se reúnen estas personas, por así decirlo, nuestras amistades de la iglesia con las de afuera, porque en el fondo te das cuenta que hay algo en común y que más allá de quizás que seas tú la persona que los une, es Cristo que actúa a través de ti, es el evangelio de Dios que actúa a través de nuestras vidas, que provoca que estas personas también puedan reunirse. Y les va mostrando una realidad que es hermosa, porque me ha pasado a mí personalmente que muchas veces me dicen como, tú tienes muchos amigos, como te rodeas de mucha gente, y yo, gracias a Dios, me rodeo de esta gente que me permite crecer. Y ellos también lo ven como un vínculo bonito. Entonces, que ellos también tengan la posibilidad de ver este vínculo, de ver las personas con las que tú te relacionas, y que no los vamos a excluir, o sea, vengan, todos podemos conversar de todo. Exacto, podemos mezclar. Sí. De hecho, bueno, todos somos hijos del mismo Dios, entonces es importante que en esa base veamos a los demás, veamos al prójimo, porque claro, como mencionaba Miriam anteriormente, el vínculo no es solamente con mis amigos, con mi familia, sino que es con todos los que yo me rodeo, uh-huh, es algo integral. Entonces es importante que podamos ser cristianas integrales en donde vayamos, llevemos el evangelio de Cristo y podamos compartir con esas personas, porque además es súper bonito, es maravilloso, es glorioso ver cuando nosotras presentamos el evangelio a alguien que es no creyente y esa persona se interesa y quiere saber más y te hace preguntas. Entonces yo creo que no debemos perder esa oportunidad, no debemos cambiar de personalidad, por así decirlo, cuando nos vinculamos con las demás personas. Sí, de hecho, ese es un punto muy importante al que queremos llegar también, poder pertenecer sin dejar de ser, ¿cierto? Nuestra identidad, cómo nosotros nos relacionamos sin poder perder nuestra identidad, y quiénes somos delante de Cristo, o sea, nosotros mismos, y cómo Dios, mostrarle también a la otra persona cómo Dios trabaja en mí, cómo Él transforma mi corazón, porque nosotros no somos perfectos. Dios está en un constante cambio y transformación dentro de nosotros, porque mejor, ¿cierto? Si Dios trabaja en nuestro corazón, es más maravilloso todavía. Sí. Entonces ahí es importante
cuidar eso, cuidar de que no perder nuestra identidad conforme a cómo nosotros nos relacionamos y con quiénes nos relacionamos, ¿cierto? Entonces ahí sí es muy importante tener esa claridad sobre quién soy, esta base firme que tengo con Cristo, y que todo se transforma en ser edificados por su palabra, y también, como hablábamos delante, esto de ser cristocéntricos, Sí. ¿cierto? El poder ser de esa forma. Claro, y es ahí donde la fe lo cambia todo, porque comprendemos que nuestra identidad no parte de otros, no parte de mis vínculos, sino que mi identidad inicia en Cristo. Así es. Entonces, ahí es donde nosotras marcamos nuestra identidad. Nosotras, antes de ser amigas, antes de ser hermanas, antes de ser hija, no sé, tía, sobrina, lo que sea, primero somos hijas de Dios. Somos salvadas a través de la obra redentora de Cristo. Somos salvadas por gracia. Entonces, ahí es donde inicia mi identidad. Y con esa base, yo comienzo a generar los vínculos con los demás. Entonces, eso es importante, no perder nuestra identidad en Cristo. Porque nuestras relaciones interpersonales influyen cotidianamente en nosotros. Exacto. Entonces, si tenemos ahí esta base firme, todo va a estar bien, que es lo principal. Bueno, ¿cierto? Y sigamos reflexionando. Ustedes, Chan, y chan. Mili, ¿crees que es posible amar sin perder esta identidad? Amar profundamente sin perder esta identidad. O sea, Dios nos ama profundamente, ¿cierto? Yo creo que ahí también está de esta base que hablábamos delante. Yo puedo amar a otra persona sin la necesidad de que esa persona pueda influir en mí, porque tengo que mostrar quién soy, tengo que mostrar la transformación que Dios hace en mi vida, en el cotidiano, en el día a día. Entonces no puedo perder esa identidad. Si yo pierdo quién soy, ya al mismo tiempo a quién estoy mostrando al establecer esa relación y ese vínculo con un otro. Es importante amar, es importante porque Dios nos manda a amar al prójimo, ¿cierto? Es importante amar, es importante poder relacionarte con el otro con la identidad que Dios te dio, que sin perderla, que era lo que decías tú delante. ¿Tú qué crees, Rebe? Bueno, ahí vamos a redondear en lo mismo siempre, porque si nuestra identidad está firme en lo que es de acuerdo a la palabra de Dios, sí podemos amar profundamente sin perderla. Es más, yo creo que si somos mujeres sabias, ¿qué vamos a provocar? Que nuestra identidad sea contagiosa para el resto. Entonces, sí se puede, siempre y cuando estemos firmes en la verdad de Dios. Sí. Y cómo estoy firme en la verdad de Dios es un ejercicio diario, no es algo de un momento a otro, Exacto. de un mes, de un año, no, es un ejercicio diario. Y ahí entra en el fondo lo que es este caminar con Dios, lo que es el evangelio mismo, en un esfuerzo constante de nuestra carne versus lo que le hace bien a mi espíritu. Entonces, si nosotras estamos firmes en Cristo, por supuesto que vamos a poder amar profundamente, porque vamos a entregar del amor que Dios ha depositado en nuestros corazones a los demás. Sí, porque de Dios nace todo, ¿cierto? Entonces, Él nos permite también amar, nos permite establecer límites y nos permite crear vínculos sanos y que te ayudan a poder edificarte constantemente. Ahora tengo otra pregunta. Tantas preguntas. Pero ahí vengo con muchas interrogantes. ¿Cómo cambia una relación cuando ya no buscamos aprobación, sino que buscamos vivir en quienes somos en Cristo? Mira, cuando establecemos relaciones, estas relaciones también se van transformando, ¿cierto? Uno tiene más confianza con una persona, la confianza cada vez aumenta más, pero yo creo que es importante entender que no debemos buscar la aprobación de la otra persona. Debemos poder entregarle a Cristo, como decíamos delante, en los tiempos que Él estime conveniente, siendo prudentes, pero no tenemos que buscar que la otra persona me pueda aceptar socialmente, porque todos, como humanos, somos tan diversos, somos tan distintos,
que nada es perfecto dentro de lo humano. Exacto. ¿Cierto? Entonces vamos a establecer relaciones en las que en algún momento se puedan presentar dificultades, inconvenientes, pero no tenemos que perder nuestra identidad. Y es ahí donde tenemos que poder orar para pedirle al Señor sabiduría de esta relación me está edificando o esta relación me está debilitando. Exacto. Yo igual voy a responder a la pregunta. Creo Me encantó, que no necesitamos no me pregunten porque voy a responder igual. Yo lo veo como un sinónimo de libertad. Ya, perfecto. Cuando ya no buscamos aprobación, sino que buscamos vivir en quienes somos en Cristo. Lo veo como libertad porque en el fondo soy salva, ¿cierto? Soy justificada por fe, pero también soy pecadora. Sí. Entonces, debo reconocer mi realidad y lo necesitada que estoy de un Salvador. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho que, no sé si a ti te sucede, pero cuando tu entorno se entera que eres cristiana, es como, ya, pero tú no podías hacer esto. Sí. Oye, recuerda que Dios te está mirando. Hay un prejuicio a ti te de va a por pedir medio. más. Siempre me dicen lo mismo, mi amigo. Y como ya conocen el Evangelio, por así decirlo, ya saben que somos salvos por gracia de Dios, y a la vez que sigo siendo pecadora, por ende voy a seguir fallando, está esta libertad de poder decir sí. Fallo, soy mala, necesito de Dios. ¿Sabéis qué? Tení razón, toda la razón. Sí. Entonces, por eso lo veo como con un sinónimo de libertad. Sí. Porque no se trata solamente hablar de o demostrar, por supuesto, ser luz en medio de este mundo, pero también hay una realidad en nuestras vidas, hay una naturaleza, y que es importante que las personas que estén conociendo el verdadero evangelio lo comprendan. Sí. Lo que hablábamos en capítulos anteriores, todo lo malo viene de mí, Sí. viene de mi ser. Pero todo lo bueno que hay en mí es Cristo obrando. Exacto. Entonces es importante que todas las personas que nos rodean vean eso. Es decir, es una constante, se me olvidó la palabra, pero es como yuxtaposición, por así decirlo, como que se yuxtapone constantemente la obra que está haciendo Cristo en mí con mi naturaleza pecaminosa. Sí. Y lo que tiene que primar siempre es la verdad de Cristo, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, sin dejar de reconocer lo necesitada que estamos. Sí. Yo creo que... por eso lo veo como libertad. Eso, me encantó. Es que aparte de la libertad, me gustaría agregarle paz. Sí. Porque cuando ya tú te despojas de cierta forma, o en realidad las otras personas sacan ese prejuicio que tienen de ti por ser cristiana, es como ya, sí, o sea, así soy. Claro. No está, por ejemplo, siempre es importante, no perdamos el foco, somos luz. Exacto. Vamos a mostrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y donde nos desenvolvamos cotidianamente, pero sí es importante que la otra persona sepa que nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces vamos a pecar todos los días, lo importante es arrepentirse también, Exacto, sí. darles a entender a ellos que esa es la forma correcta, porque somos salvos por gracia, ¿cierto? Y que la otra persona también pueda entender como, ok. Claro, no ser legalistas. Claro. Porque frecuentemente las demás personas cuando conocen el evangelio, es como un evangelio muy... estructurado. Claro, estructurado, pero a la vez como casi que nosotros somos perfectos. Claro, no hacemos nada. No, no rompemos ni un huevo, como se dice coloquialmente, pero no es así. Es importante que cuando presentemos el evangelio, recordemos que nosotros lo necesitamos. Sí. No es que en verdad Dios lo da y porque fuiste bueno, Exacto. no. Nosotros lo necesitamos por Exacto. nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída está en mí, está en ti, está en todo el Exacto. mundo. Entonces... Y porque cuando también las otras personas te vean haciendo cualquier mínimo detalle que les pueda asombrar, si ya les hablamos de esto, no va a ser un asombro para ellos, sino que es como, ok, tú necesitas de Dios, pero asimismo como yo te presento a Cristo, yo también necesito de Dios, constantemente. Sí. Es un constante, como Sí, decíamos anteriormente. ¿Cierto? Entonces es importante ahí que podamos trabajar esta identidad que Dios nos dio, esta base firme. Sí, bueno, y importante también mencionar que cuando la identidad está en Cristo, las relaciones que comenzamos a construir dejan de buscar validación. Sí. Y pasa a ser un espacio donde nosotros podemos amar con libertad. Así es. Porque, como decíamos anteriormente,
Cristo es la base de nuestras vidas, Así la es. base de nuestro corazón, quien debe moldearnos constantemente a través de su palabra, ¿cierto? Sabemos que Sí. la palabra de Dios es la que va cambiando nuestras vidas. Y eso también cambia la forma en la que nosotros vivimos como iglesia. Sí. Sí, ahí es importante también, como mencionábamos, que estas relaciones también se dan dentro de la iglesia, ¿cierto? Ujú. Entonces, dentro de la iglesia también tenemos que poder corregir. La iglesia nos edifica un montón porque es ahí también donde Cristo nos permite congregarnos y edificarnos. Sí, bueno, y en ese punto la iglesia tiene un rol súper importante en la vida del ser humano porque marca también la identidad. Y ahí entramos también un poquito en lo que hablábamos en el capítulo anterior, la importancia de que desde pequeños Sí. sepamos la relevancia de congregarnos, porque la iglesia marca una identidad en nuestras vidas, ¿cierto? Y además, ¿qué mejor que crecer con personas que, al igual que tú, están siendo edificadas a través de la palabra de Dios y creciendo en la fe? Pienso en la ceremonia que ocurrió hace un tiempo atrás en nuestra iglesia, cuando se certificaron los hermanos que participaron de los discipulados, y reflexionaba en lo bello que es que estemos todos creciendo y estudiando la palabra de Dios, porque Sí. en el fondo eso es el cuerpo de Cristo, ese es el rol de la iglesia, que crezcamos unos con otros, que nos podamos apoyar en este caminar y podamos también marcar la identidad de otras personas, porque lo conversábamos también con Mili, nosotros tenemos una responsabilidad en influir Sí. en las demás personas, porque las relaciones no son unilaterales, no me Así influyen es. directamente a mí, sino que son viceversa, yo influyo también, y la capacidad que nosotros debemos tener de influir edificantemente en las personas que nos rodean, influir a través de la palabra, influir siempre con la verdad, Sí. que ese sea nuestro foco, que mi hermano crezca en Cristo, lo demás son detalles, Sí. lo demás arena es, como dice una canción cristiana, lo importante es Cristo Sí. y cómo nosotros crecemos en Él y cómo yo, como tú, provocamos el crecimiento de los demás. Entonces yo creo que eso es lo importante, y que pensemos en nuestro rol como miembros de la iglesia desde esa perspectiva. Sí, la importancia de hablar con la verdad, como Sí. decías tú, ¿cierto? Ser responsables también en poder estudiar y dar a conocer la verdad, porque no podemos sentarnos y hablar respecto a lo que creemos que puede ser. La Biblia tiene respuesta a todo. A todo. A todo, aunque lo que creamos que no, ahí está la respuesta de todo. Sí. Pero también tenemos que pedirle la sabiduría a Dios que nos permita comprender dónde está la respuesta a aquello que estamos buscando, ¿cierto? Sí, y me gustaría seguir enfatizando en el rol que tiene la iglesia, porque claro, este podcast está destinado principalmente a nuestra iglesia, ¿cierto? Y esperamos también que salga una comunidad Sí. bien amplia, pero principalmente a nuestra iglesia. Y pensaba en el Nuevo Testamento, en donde se describe la iglesia como un cuerpo. Y eso es importante, porque eso que da como significado que hay unidad. Significa unidad, pero no uniformidad, es decir, no todos vamos a ser iguales. No todos vamos a tener un crecimiento Exacto. parejo, sino que de eso se trata la unidad, de que nos podamos apoyar uno a otros. Todos pasamos por distintas experiencias, por distintos contextos, y es importante que pensemos en cómo provoco crecimiento en mi hermano a través de mi experiencia, Sí. cómo provoco crecimiento en mi hermano a través de lo que vivo. Recordemos que cada miembro en su iglesia local tiene un lugar. Así es. Cada persona tiene una función, cada persona tiene identidad. Y también a esto le agregaría que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Sí. Así que nosotros como iglesia Levántate y Resplandece tenemos la responsabilidad de crear vínculos entre nosotros para crecer en Cristo, y crear vínculos con otros para crecer en Cristo. Sí, totalmente. Y todos somos importantes. También es importante darle el énfasis a que cada persona que esté en el ministerio, que esté o se desenvuelva en otra área de la iglesia, es importante. O sea, Dios por algo puso a la persona ahí, y también las personas nuevas que van llegando a la iglesia es
importante hacerles saber que son amados por Cristo, que son importantes Sí. y que todos somos distintos, todos tenemos personalidades distintas, pero así crecemos, Sí. así nos edificamos. Exacto, entonces hoy nosotras principalmente nos vamos con una tremenda tarea Sí. de analizar nuestros vínculos familiares, de amistades, laborales, ¿cierto? Analizar estos vínculos y pensar cómo estoy provocando que la verdad del Evangelio afecte de forma positiva a las personas que me rodean. Sí. Entonces ahí ya tenemos una tarea, ¿cierto? Tenemos una tarea. Cada capítulo nos vamos con una tarea. Gracias a Dios por eso. Así es. Y es importante también que pensemos en lo que mencionabas tú al inicio, que pertenecer no significa dejar de ser, ¿cierto? Exacto. Sino que ser afirmados correctamente en Cristo. Y por sobre todos los vínculos, recordar que tenemos que hacer que nuestro vínculo con el Señor crezca. Y Sí. ahí entra la responsabilidad que tenemos de llevar a cabo estas disciplinas espirituales. Así es. Bueno, y también para ir dando cierre al capítulo de hoy día, si Rebe quieres acotar algo más. Bueno, saber que, como se llama este podcast, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí. Es importante que pensemos en los vínculos, como mencionaba, y también pensar en aquellos vínculos que quizás no me están identificando. Sí. Y es importante que cuidar el corazón también implica discernir a qué camino debo ir, camino debo ir. Ajá, Entonces, reconocer lo que me debilita también, Sí. ¿cierto? Poder Sí. tener consideración en eso. claro. Para ir cerrando, bueno, a mí también me gustaría poder generar una idea o una reflexión, que lo hemos repetido varias veces, que es que en la Biblia se habla constantemente de los vínculos, Sí. ¿cierto? Jesús con sus discípulos y también Jesús y esta amistad, que era lo que quería llegar, Jesús y su amistad con Lázaro, ¿cierto? Y que cómo Dios entiende todo lo que nosotros pasamos cotidianamente, cómo Dios entiende las amistades que forjamos, cómo Dios entiende todo lo que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón y todo lo que nos permite crecer. Dios tuvo una amistad Jesús tuvo una amistad muy importante con Lázaro, y creo que es muy importante que también nosotros podamos reconocer esas redes de apoyo que nos edifican. Exacto. Sí, así Bueno, que los vínculos forman, como mencionábamos Exacto. al inicio, forman nuestra vida, forman nuestro carácter, forman nuestro corazón, pero el que nos define realmente es Cristo. Sí. Nuestra identidad se basa en Cristo, y cuando nuestra identidad está en Él, nosotros podemos pertenecer sin perdernos. Exacto. Eso es lo importante. Así que, bueno, eso ha sido nuestra conversación de hoy el día día. de hoy. Muchas gracias por acompañarnos Sí. en este capítulo. Por vernos, por escucharnos. Si tienen que comentar alguna experiencia, si quieren comentar alguna experiencia en base a este capítulo que desarrollamos Sí. los vínculos, ahí nos escriben Claro, sin algún ningún vínculo problema. significativo, alguna experiencia. Exacto. Lo vamos a estar leyendo. Sí, lo vamos a leer. Lo vamos a dándole leer, corazoncito. expectantes. Así Sí. que eso, que Dios los bendiga, y recuerden que sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón.